Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast volvemos a contar con Antonio Carrasco, jefe de la Policía Local de Alaquàs y experto en materia de delitos contra la seguridad vial. En esta entrevista vamos a hablar sobre la reciente publicación de su manual de Policía Judicial en delitos contra la seguridad vial, donde iremos desmenuzando cada artículo. Os pedimos que os quedéis hasta el final porque hay una grata sorpresa referente a su libro. Y como siempre os pedimos que compartáis la entrevista en cualquier plataforma para llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Carrasco, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Caco. Muy bien, muy agradecido de que hayáis vuelto a contactar con este servidor. Hombre, qué menos. La verdad es que lo estaba mirando cuando fue y fue en enero del 2023, cuando te hicimos la entrevista número 42, que en aquel caso estuvimos hablando de tu tesis sobre las celas objetivas de materia de drogas, ¿no? Del 379.2. Sí, Que ya, exacto. ya comentaste que estabas ahí entre manos un manual en materia de policía judicial, en materia de delitos contra la seguridad vial. Y eso es lo que hemos venido, ¿no? A esa reciente publicación y vamos a hablar de ello. Vamos a ir desmenuzando esos artículos que lo engloban el capítulo. Pero antes que nada, para quien no te recuerde o para los nuevos oyentes, una breve presentación de quién es Antonio Carrasco. Bien, pues soy Antonio Carrasco, soy el comisario de la Policía Local de Alaquàs, un pueblecito que está aquí muy cerca del área metropolitana de Valencia. Profesor del IVASPE desde el 2011, creo que desde el 41. Estamos ahí en el IVASPE dando clases en materia de tráfico, todo lo que tiene que ver con materia de tráfico, desde controles a drogas en conducción, a delitos contra la seguridad vial, a la mera regulación en abierto. Y bueno, pues a nivel académico, pues licenciado en Derecho, en Criminología, hay algún máster por ahí en Gestión de la Seguridad Pública y el doctorado en Delitos contra la Seguridad Vial que hicimos el año pasado. Eso es poco. Y luego también escribes artículos científicos desde hace muchos años, que eso también me lo sé yo. Bueno, y se ha olvidado lo más importante, también profesor de ITEPOL, que ha dado algún Sí. curso online y la gente está muy agradecida por la forma que tienes de explicar, tan amena, tan sencilla y seguramente volvamos a hacer una segunda edición del curso que diste de los delitos contra la seguridad vial. Muy bien, pues yo muy agradecido que hayáis contado conmigo y como el hormiguero, pues me imagino que será la segunda, tendré derecho ya a una taza de ITEPOL. Sí, hombre, eso no lo dude. El hormiguero, la revuelta, como ahora hay tanto jaleo con eso, no Muy me hago bien. mal decir. Bueno, vamos a ir desmenuzando. La verdad es que el manual lo recomiendo, me lo he leído hace poquito, además creo que lo publicaste ahora un mes, ¿no? Más o menos. Sí, se publicó nada más de la vuelta del verano en septiembre, la segunda quincena de septiembre salió ya a la venta. Pues nada, además luego en las notas al pie pondremos dónde lo pueden localizar, que es la editorial Trial Blanc, la que lo ha redactado, o donde está publicado. Y bueno, la verdad es que el prólogo ya empieza bien y además se nota, ¿no? Esa calidad que acontece al manual, porque está redactada por el presidente de la Sala Contencioso Administrativo de aquí del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, don Manuel José Baeza Díaz Portalés, ¿no? Y yo creo que Sí. le da esa calidad, ¿no? Como en primer lugar, así como cómo se gestó, ¿no? Que toda esa eminencia jurídica lo llevara a cabo. No, eso es muy sencillo. Básicamente llamando a puertas y encontrando a un gran profesional que tiene en alta estima la policía local y no dudo en colaborar con el prólogo del presente libro. Pues nada, la verdad es que queda muy bien y ya te va diciendo lo que te vas a encontrar a lo largo del manual, que lo recomendamos desde aquí por todo lo que lleva, ¿no? Y la actualidad. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a empezar con el 379. Vamos a empezar con el primer apartado, el tema de los delitos en materia de velocidad, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención, en caso de que si no tenemos un cinemómetro, ¿se podría llegar a imputar a una persona un delito por exceso de velocidad? Sí, a ver, obviamente cuando más azúcar, más dulce. Y, por ejemplo, en el tema del cinemómetro de los excesos de velocidad, al final hay que tener en cuenta que la Lecrim regula tres tipos de pruebas. Admite la prueba pericial, la testifical y la documental.
Entonces, en el libro hacemos mención de cómo los agentes de la Policía Judicial de Tráfico pueden, incluso en ausencia de cinemómetro, realizar correctamente atestados con un 379.1. Y si me lo permites, Carlos, te voy a contar, por ejemplo, uno que cuando lo iniciamos aquí en Alacoas, pues no tenía muchos visos, o al menos yo a nivel subjetivo no le daba muchos visos de prosperar, pero eh, se personó un ciudadano en el retén y nos comunicó que casi le había atropellado un vehículo. Era un vehículo de alta gama, creo recordar que era un Porsche Cayenne, que adelantó en sentido contrario pues, durante varios metros y, de hecho, este señor iba en un vehículo de movilidad personal y se tuvo que apartar para no ser atropellado. Afortunadamente, en el vial donde suceden los hechos tenemos cámaras de vigilancia de tráfico, accedemos al visionado de la grabación y efectivamente se observa como un Porsche Cayenne hace un adelantamiento en línea continua durante varios metros, durante los cuales atraviesa dos pasos de peatones y adelanta cuatro vehículos en contradirección. A partir de ahí, sin cinemómetro ninguno, se hace algo tan sencillo como velocidad igual a espacio partido tiempo y calculamos que el vehículo iba a 90 y, no me acuerdo, Carlos, si era 95 o 96 kilómetros por hora en una zona limitada a 30. Instruimos contra el titular registral del vehículo, porque obviamente no fue una detención in situ, por una conducción temeraria, porque puso en peligro al señor, al cual le tomamos manifestación, y porque la velocidad que calculamos que iba pues superaba en 60 kilómetros la velocidad permitida en vía urbana. Diligenciamos, el juzgado lo llamó a declarar en compañía de su asistencia letrada. Además, morfológicamente en el visionado se veían las características del conductor. Reconoció la responsabilidad y fue a juicio rápido por conformidad y acabó con una pena por concurso real de delitos del 379.1 y del 380. Es decir, acabamos con una condena por un exceso de velocidad sin cinemómetro mediante. La verdad es que es una de tantas curiosidades que te encuentras a lo largo del libro. En mi caso no había caído en muchas de ellas. Y oye, a cualquiera que le guste este tema, pues la verdad es que va a quedar bastante sorprendido y agradecido. Imagino que Ujú, harías, como habéis dicho, calcularíais los metros que recorre durante X tiempo, te lo da en metros ujú. por segundo y luego que habría que multiplicar, si no me equivoco, que era 3,6 para pasarlo a kilómetros hora, que es Sí, bueno, bueno, la la fórmula de ventaja. cuando éramos pequeños, vamos. Exacto, sí, sin problema. Lo bueno de la grabación es que al final del metraje te cuenta las centésimas y a partir de ahí es mucho más fácil marcar el inicio y el final y a partir de ahí con esos datos lo más objetivamente posible pues se calculó y hubo un buen resultado. Exacto, y como muy bien has explicado y a lo largo del libro lo redactas, la importancia de dar mucha información a la hora de confeccionar lo que es el atestado. O sea, Sí. yo creo que eso creo que tiene que ser, además, hacer mucha hincapié en todos los artículos, si no me equivoco, de todos los datos que tengas, reflejarlos. La verdad es Sí, que, todo hecho jurídicamente relevante, nuestra obligación nos dice la ley CRIM que es reseñarlo. Y luego hay que tener en cuenta que, bueno, pues el trabajo de policía de calle, de campo, pues se nota mucho cuando estás ahí, porque tú sabes lo que ha pasado, pero el trabajo, la lectura, extrapolar eso a un tercero que está en un despacho, que lo lea a posteriori, muchas veces damos por hecho cuestiones, claro, porque uno mismo ha estado en el lugar. Pero hay que tener en cuenta que los atestados van a sede judicial donde la persona viene en blanco, no sabe qué es lo que ha pasado y por eso la importancia de aportar todos los datos de interés para la causa. exacto. Y luego otra peculiaridad de este artículo en concreto, que no quiero decirlas todas, ¿no? Porque aquí luego la importancia es que la gente luego pinche y vaya al manual, que no es un manual extenso, ¿eh? Si no me equivoco, creo que eran 269 páginas con las referencias incluidas. Cada Sí, cap- no llega a 300. Sí, exacto. Y luego cada capítulo es un artículo en concreto. La verdad es que se lee bastante rápido. Otra peculiaridad, como decía, dentro del 379.1 es el tema de los vehículos diplomáticos. ¿Qué hacemos con ellos? Pues hay que actuar como cualquier otro vehículo, lo que pasa es que tienen una especialidad de que es que pues, a nivel internacional tenemos casi 200 países o más de 200 países y con cada uno de ellos tenemos un convenio diplomático que no tiene por qué ser un estándar tipo. Es decir, cada uno tiene un convenio diplomático firmado con el Reino de España con unas particularidades concretas y lo que viene a decir una circular de fiscalía es que es una materia tan compleja donde entra en juego el régimen de la inmunidad diplomática,
donde nos recomienda que en caso, por ejemplo, de detectar un vehículo, que no sería un asunto muy raro, con un vehículo diplomático con un exceso de velocidad, nos recomienda que diligenciemos. A ver, en primer lugar, que identifiquemos, por supuesto, como en cualquier actuación, y una vez identifiquemos al sujeto y país, nacionalidad, etcétera, vehículo, que diligenciemos a Fiscalía. Y Fiscalía, dada la complejidad de la materia, ni siquiera Fiscalía lo puede resolver, hará un oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores para que le indiquen si esa persona está dotada de inviolabilidad o no. Y si no es así, se procederá después, como cualquier resto de los mortales, o si no, seguirá su procedimiento específico. Pero sí que nos advierte Fiscalía de que es una materia bastante compleja que requiere de una investigación posterior. Entonces, ante un vehículo diplomático, una persona amparada bajo el escudo de la inmunidad diplomática, perdón, pues identificar, escribir y diligenciar al juzgado. Pues ahí queda dicho, ¿no? No vaya a ser que como desconozcas esto, puedes crear un conflicto de Estado, vamos. Vamos a pasar ya al 379, pero al punto 2, el tema de drogas y alcohol. Sí. Y yo he de hacer una pregunta que yo ya te la hice una vez, pero dependiendo del sector en donde estés o a quien le preguntes, pues te dice una cosa o te dice otra. Pero yo creo que vas a hacer la respuesta más acertada, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues cuando vas patrullando, pues por una zona de ocio nocturno y ves a una persona que antes de subir a su vehículo, ¿vale? Tiene síntomas, signos de haber bebido o que pueda ir drogada también. En ese caso, que aún no ha conducido, yo le podría hacer la prueba de alcohol en aras de una prevención de un delito. Voluntariamente si la acepta, sí. Coactivamente y con consecuencias jurídicas derivadas de la prueba, no. A ver, me explico. Esto nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos, es decir, lo que pasa es que el Reglamento General el Reglamento General establece que esta persona tiene que conducir para hacerle la prueba. Es decir, mire, yo creo que usted no está para conducir. Pues yo creo que sí. Mire, si quiere podemos hacer que la prueba en el etilómetro y salimos de dudas. Pero es que aunque diera positivo no tendría ninguna consecuencia jurídica. La prueba con consecuencias jurídicas, tanto del resultado positivo como de la negativa a su práctica, solo se pueden haber hecho previo un hecho circulatorio. De hecho, hay una sentencia bastante interesante que a mí particularmente me llamó la atención de un servicio de alquiler de motosharing, de motocicletas, donde el señor iba bajo los efectos del alcohol. El señor ya había, con la aplicación, ya había descargado la contratación del vehículo para circular con él, o sea, es que queda demostrado que iba a circular con él. Y se le imputa por un delito de tentativa, ¿no? Porque iba, pues, es decir, ese señor al final no coge el vehículo porque la policía se presentó allí y al final el Supremo lo absuelve porque viene a decir que los delitos de tentativa, los delitos de peligro sería adelantar mucho la barrera penal y no existiría. Entonces, voluntariamente, si quiere soplar, pues sí, pues se puede hacer. Dice, mira, da usted positivo, no coja el vehículo, pero si da positivo no podríamos actuar. Cuestión distinta es que el señor tuviera síntomas. Otra cosa es que el señor tuviera signos evidentes de hallarse bajo la influencia del alcohol, porque yo, por muy buen ojo o mal ojo que tenga policial, yo no puedo saber la tasa que tiene este señor. Pero la sintomatología que presenta este señor, que ya reviste relevancia penal, sí, y yo tengo capacidad para prohibirle en ese caso que haga uso del vehículo a motor. Pero solo si tuviera signos. Signos externos de una sintomatología positiva. Si no tuviera sintomatología positiva y creemos que pudiera haber bebido y tener una infracción administrativa, no se le puede hacer la infracción administrativa. Y de hecho, hasta que no conduce, no existe la tentativa de los delitos de alcoholemia. Exacto, sí, además, por lo que explicabas, el 21 del Reglamento General de Circulación es el que te establece las personas obligadas a someterse a la prueba. Pasa que luego hay muchos, no sé, vamos a llamar, mucha doctrina, mucha parte que dice que con relación a la Ley Orgánica 4/2015 de Prevención de la Seguridad Ciudadana, que también también incluye en materia de tráfico, ¿no? El tema de la prevención del delito. Mm. Entonces, muchas veces puede generar ese tipo de dudas. Porque luego la gente te dice que esta persona que no ha conducido y que se somete voluntariamente, vamos a hablar voluntariamente, y te diera positivo, que se le puede inmovilizar el vehículo.
Y yo considero que eso podría ser incluso hasta unas coacciones. Entonces, bajo mi punto de vista, es un delito leve de coacciones. O el quitarle las llaves. Efectivamente, también sería, es decir, al final no actúas amparado por el paraguas legal del ordenamiento jurídico que hay en ese momento. Es decir, por ejemplo, este verano pasado, si no me falla la memoria, creo que un juez reprendió a un policía local de una población de Galicia porque le hizo la prueba de drogas, mira, está comprendida en el mismo artículo que las pruebas de alcoholemia, a un conductor y no basó el motivo de hacer la prueba, no estaba tasado en ninguno de los cuatro puestos del artículo 21. Por lo tanto, el juez eh, no solo reprende al conductor, sino que creo que una vez que el conductor es absuelto, porque al no haber motivo para practicar la prueba, la misma deviene nula, creo que acabó denunciado por un delito de coacciones, el compañero de policía local. Lo que no sé es cómo quedó, pero denunciado fue. Porque una Sí, vez que el juez reconoce que este señor ha hecho algo no amparado por el ordenamiento, es cuando la otra parte tiene fuerza para denunciarle. sí, además recordamos porque esa sentencia la publicamos en el canal de Telegram, que fue bastante curiosa, además salió en los medios de comunicación. Ujú. No fue a nivel penal, fue la sala de lo contencioso la que anuló ese procedimiento administrativo. Y luego, siguiendo con este artículo, ¿cómo le hacemos la prueba a una persona que tiene una traqueotomía? Pues la prueba no se le puede hacer. A La eso prueba voy, como, a eso voy. la prueba como tal no se le puede hacer. De hecho, compañeros de un municipio cercano al área aquí de Valencia, del Hortanor, hicieron una y el señor resultó absuelto e incluso se decía que podían haber cometido hasta un tratado vejatorio. Es decir, una traqueotomía lo podemos asemejar a algo un poquito más común en un control, como puede ser que la persona te refiera que es asmática. Es decir, y el Reglamento General de Circulación nos viene a decir la solución. Es decir, cuando una persona está imposibilitada de someterse, siempre y cuando no sea un acto de picaresca o de evasión de la prueba, a las pruebas legalmente establecidas, las pruebas serán las que reglamentariamente determine el personal médico. Entonces, normalmente nosotros en la CUAS, bien es cierto que tenemos la gran ventaja de ser un municipio muy concentrado. Cuando, por ejemplo, una persona nos refiere que tiene asma y no puede soplar, pues normalmente acudimos al centro de salud, trasladamos al médico de guardia hasta el lugar de donde estamos haciendo el control y hacemos una acta sintomatológica que viene firmada tanto por policía como por el personal médico. Y en base a eso procedemos a instruir. A partir de ahí, cualquier otra prueba que el personal médico nos indique que pueda ser válida, pues ahí manda el médico. Pues nada, ahí queda dicho y sería la forma de proceder en estos casos. Sobre todo queríamos resaltarlos con esta pregunta para evitar lo que le ha podido ocurrir a estos compañeros que comentaba Carrajo del Horta. Mm. Puede ser un Aquí, trato. aquí suele haber mucha picaresca, Caco. A mí me ha pasado las dos cosas. A mí me ha pasado llevar a personas asmáticas o traer al médico, al control, y el médico decir, mira, esta persona está perfecta y no tiene asma ninguno, y pues hágale la prueba que está bien, o decir, no, no, esta persona es asmática y le vamos a hacer un reconocimiento médico. Pues ahí queda dicho. Vamos a cambiar de artículo, vamos a pasar al 380, al conducir un vehículo de forma temeraria. Y me gustaría que dijeras a nuestros oyentes la diferencia entre qué sería una temeraria administrativa versus penal y Ujú. luego entonces qué sería una conducción negligente en vía administrativa. Sí, pues si quieres empezamos más o menos por orden de lo más light a lo más heavy. Como quieras. En el Muy manual viene bien. recogido muy bien, la verdad. En principio, una conducción negligente sería una falta de cuidado, de precaución o de diligencia que cause unas molestias innecesarias o unos perjuicios leves a otros usuarios. Por ejemplo, normalmente suele ser el típico derrape, un derrape, ¿vale? O incluso, aunque se estaría ahí un caballito de un vehículo de dos ruedas, ¿de acuerdo? Por conducción temeraria administrativa, entenderíamos pues, una conducción imprudente en grado extremo, con una inobservancia total y absoluta de lo que serían las normas más elementales de seguridad. ¿De acuerdo? Y lo que nos interesa para diferenciarlo de la temeraria penal simplemente es que la penal requiere una puesta en peligro concreto de una persona. Es decir, no hay una diferencia de uno de los elementos del tipo en la conducción temeraria administrativa de la penal. Es decir,
La misma conducta que hace un señor de ir en dos calles en contradirección, subirse encima de la acera y hacer un trompo, siendo la misma conducta, pues hay veces que será administrativa y otras veces que será penal. Oiga, pero si la conducción es la misma, sí, pero es uno de los elementos del tipo. El otro elemento del tipo que requiere el tipo penal es que haya puesto la vida en peligro concreto de una persona. Se puede dar incluso la paradoja, Caco, de vas por el polígono por la noche y ves un señor que ha hecho 7 direcciones contrarias, 40 trompos, se ha subido por las aceras por una zona verde, pero claro, en un polígono un martes a las 4 de la noche, pues no hay nadie. Y como no ha puesto en peligro la vida de nadie, a pesar de que ha hecho una conducción temeraria, pues habría que reprenderlo por la vía administrativa. En cambio, esa misma conducta atenuada, es decir, hacer un trompo en contradicción en la puerta de un colegio, pues ahí se pone en peligro la vida de las personas, eso sería penal. Oye, pero es que el otro conductor, el otro día hice 100 veces más el cabra y no me pasó nada. Mire, es que el otro día usted no puso en peligro la vida de nadie, por eso era una denuncia administrativa. Y como usted ahora ha puesto en peligro la vida en concreto de una persona, pues ahora tiene relevancia penal. Ese mismo ejemplo que pones del que hace no sé cuántos trompos en el polígono por la noche, si en vez de ir solo llevase pasajeros en el vehículo, ¿cabría el 380? Depende. En principio, si tienen menos de 18 años o están incapacitados, sí. Si son personas mayores de 18 años, depende de si han consentido los hechos o no. Si son personas de más de 18 años que han consentido los hechos, la jurisprudencia entiende que no hay delito. Mira, un caso práctico. Acudimos a un accidente de tráfico, a una intersección regulada por R2, por stop, donde un coche se salta el stop y golpea a otro. Y cuando llegamos allí, el copiloto, el copiloto del vehículo que se había saltado el stop, viene corriendo a la policía y nos dice, por favor, ayúdenme, mi amigo iba haciendo el loco con el coche, casi me mata. Es decir, esa persona iba dentro del coche que ejercía la conducción temeraria, tenía más de 18 años y no estaba consintiendo la conducta del conductor. Ahí procede imputar, investigar al conductor. Otra cosa es que vayan los cuatro, entiéndeme, de juerga dentro del coche haciendo el cabra y los cuatro asuman la conducta. Ahí no, siempre y cuando sean mayores de edad y estén en pleno uso de sus facultades. Perfecto, pues ahí queda dicho. Ya vamos a pasar al 381, que es con temeridad Ah, manifiesta. y permíteme Claro, claro. una pequeña ampliación, pues es una duda que suele ser bastante habitual. No hace falta que filiemos, bueno, me explico, igual que el cinemómetro, si tenemos cinemómetro, chapó, mejor, pero no hace falta que, por ejemplo, en una conducción temeraria se identifique a la persona, al sujeto pasivo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, la jurisprudencia entiende que si tú vas persiguiendo a una persona que va en contradicción y que va poniendo en peligro la vida de los demás, que entiende que no puedes parar a identificar al sujeto mientras que esta persona sigue haciendo ese tipo de conductas. Es decir, lo importante es reseñar que ha habido un peligro concreto para las personas, que si se la identificamos, filiamos y citamos para el juicio rápido, fenomenal. Pero si no está identificada esa persona, yo, por ejemplo, repasando la cámara de vídeo, aunque el señor no quisiera denunciar, si yo veo que ha puesto en peligro la vida de alguien, aunque no lo tenga identificado, eso es penal. Perfecto. Anotado ese matiz y acordaros que los policías no hacen persecuciones, ¿eh? Hacemos seguimientos en la medida de lo posible. Exacto. Bueno, vamos a cambiar de artículo, vamos a pasar al 381, que ahí me gusta porque en todos los articulados hablas de la evolución histórica y cómo han ido, que ha llevado el legislador a ir modificando, ¿no? Luego también te preguntaré por esto, por el 384, que me gustó mucho. Pero vamos a explicar el 381, cuáles son las razones político-criminales que han llevado a la redacción final de este artículo. Bueno, en el 381 lo que pasa es que hubo una alerta social bastante grande porque se puso de moda en el 89, en 1989 se puso de moda el conducir en dirección contraria en autopistas, en autovías. De hecho, si acudimos a la hemeroteca, hay un montón de recortes de prensa, a los cuales se hace referencia en el libro, donde directamente, pues igual que a día de hoy podríamos equivaler una equivalencia a un reto viral, pues en el 89 se puso, digamos que, de moda ese tipo de acciones y como la naturaleza del derecho siempre va un paso por detrás de la sociedad, pues ante un problema, pues el legislador reaccionó e introdujo
e introdujo un nuevo delito en el Código Penal en 1989 relativo a la conducción temeraria con manifiesto desprecio, que básicamente el 99% de las causas enjuiciadas por este tipo penal corresponden a conductores homicidas. Pues la verdad es que en el libro, aquí lo has resumido rápidamente, pero en el manual la verdad es que queda bastante conciso todo esto. Sí, la idea es explicar artículo por artículo, porque yo siempre digo que para saber hacia dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Entonces, la idea es, sin mucha amalgama jurídica, es decir, dar protocolos sencillos y directos para que los compañeros ante una actuación, ante un delito contra la seguridad vial, sepan si es blanco o si es negro. Se suele hacer una referencia jurídica porque no es lo que yo opino. Es decir, esto no es así porque lo opine yo. Esto es así porque lo dice la tal sentencia del Supremo o la orden de Fiscalía o la instrucción de la DGT. Y básicamente el libro lo que pretende es eso, soluciones cortas, rápidas y sobre todo prácticas. Eso sí, con una pequeña introducción histórica, porque aparte de que me guste mucho la historia, pues para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues también dentro de los delitos contra la seguridad vial, el más joven de los artículos, ¿no? Por decirlo de esta manera, es el 382 bis, conocido como el delito de fuga, que tiene unos elementos diferenciados de cuando es la misión de socorro. Pero aquí me llamó mucho la atención porque pones un ejemplo, no sé, a lo mejor lo entendí yo mal, de por qué en este caso el bajar de un coche ante una persona que has atropellado, le preguntas cómo está, te dice que bien y coges y te vas, y esto puede ser un delito, pero otras conductas más graves solo podrían ser unas infracciones, una mera infracción administrativa. Sí, bueno, este delito sí que es verdad que es el más joven. Este nació en el 2019. Sí que yo me congratulo de haber superado esa especie de temor que había al expansionismo del derecho penal en materia de seguridad vial, que fue ampliamente criticado en el 2007, porque sí que había un núcleo duro de derecho penal vial que siempre ha sido penal y nunca ha sido objeto de discusión, pero los excesos de velocidad o, por ejemplo, este delito, todo lo que era ampliar ese círculo de derecho penal del tráfico en sentido estricto siempre ha sido muy, muy criticado por un amplio espectro de la doctrina y afortunadamente en el 2019, que nace también por una alarma social, esas críticas se minimizaron bastante, se vieron muy atenuadas en esta anualidad. Bien, aquí lo que se trata, la voluntas legislatoris, al final es que no se trata de ser educado, de tener un accidente, bajar, oye, ¿estás bien? Vale, me voy. Al final aquí lo que se pretende es resarcir y asegurar la posible responsabilidad del causante y que no se frustren las expectativas de la víctima a ver sus derechos resarcidos. Es decir, esto si no me falla la memoria viene por un atropello a un ciclista que el señor se fue, que como ya estaba muerto, además, no había omisión del deber de socorro, porque como estaba muerto, pues no había objeto del delito y por lo tanto el 195 no había omisión. Entonces, para cubrir esta laguna, pues importamos esta figura penal que está en toda la Europa occidental, está ampliamente extendida y hemos cubierto esa pequeña laguna jurídica que teníamos. Que al final lo que el legislador establece, perdona si a veces me voy por los cerros de Úbeda, al final lo que establece el nuevo tipo es un deber personalísimo de permanencia en el lugar. De permanencia en el lugar. ¿Para qué? Pues para que se puedan asegurar las posibles responsabilidades. Has dicho antes que, y además, y así es, que los delitos contra la seguridad vial no cabe la tentativa, pero por ejemplo, en el caso de Los un delitos atropello, de peligro. En los delitos de peligro, los que no son de resultado, no cabría la tentativa. en este 382 bis podría haber una tentativa, en el caso de que, igual que el delito de delitos contra el patrimonio, que se acaba de cometer y rápidamente la policía lo localiza, y muchas veces lo califican como tentativa, podría Sí, ocurrir. a pesar del corto recorrido que tiene este artículo y que normalmente suele tardar un poquito de tiempo los artículos en llegar al Supremo, sí que, por ejemplo, me llamó la atención que en el 2022, si no me falla la memoria, se juzgaba el caso de un señor que, que eso también, Caco, te habrá pasado a ti y me ha pasado a mí alguna vez, que hay veces que sales corriendo detrás de alguno y hay veces que los pillas y otras veces que no. Pues en este caso, pues es un señor que cuando llega la policía,
pues emprende la huida y bueno, pues el señor no estaría en muy buenas condiciones físicas, total, que los compañeros en 60-70 metros lo cogen, ¿vale? Entonces, la defensa letrada de este señor aboga que, bueno, que le rebajen la pena en 1 o 2 grados, porque al final lo que ha hecho ha sido una tentativa. Es decir, este señor se quería ir y lo han cogido a la vuelta de la esquina, pues porque sus condiciones físicas no eran eso y el policía en dos zancas lo ha cogido. Y con buen criterio, el Tribunal Supremo dice, no, no, este señor ya ha abandonado el lugar de los hechos. Ya ha abandonado el lugar de los hechos. ¿Que lo han cogido a 50 metros o a 60? Bien, pero este señor ya ha iniciado la conducta de abandonar el lugar de los hechos, que es lo que realmente pune. Por lo tanto, esta persona, desde el momento que inicia la huida, ya está consumando el delito del 382 bis. Bueno, todo esto en el manual, con las sentencias bien explicadas, por si alguno tiene más interés, se puede ir a cualquier página, por ejemplo CENDOC, y ahí lo encontrará y podrá profundizar en la materia. Vamos a cambiar a otro artículo también bastante interesante, el 383, el de la negativa a someterse a las pruebas, ¿no? Que Ujú. aquí muchas veces, sobre todo al principio, generaba esa discrepancia, ¿no? Porque este artículo nos dice, no te habla de el vehículo a motor, el conductor de un vehículo a motor. Entonces, muchas veces decían, no, pues a un conductor de una bici también cabría la negativa, ¿no? Bueno, mi pregunta en este caso sería, ¿existe negativa si el conductor no se quiere trasladar a realizar la prueba a unas dependencias policiales? Bien, pues vamos a ver, vamos a contar de dónde venimos para saber Claro. dónde estamos. A ver, en principio aquí había jurisprudencia menor dispar, es decir, había audiencias provinciales que te decían que no, porque en ningún artículo del Reglamento General de Circulación se establece la obligatoriedad del señor o la señora a acompañar a la policía a hacer la prueba. Y tengo 3 o 4 sentencias de audiencias provinciales que dicen que eso está comprendido dentro de los deberes del administrador y que debía de acompañar a la policía a la práctica de la realización de la prueba porque no se podía obligar a la administración a tener un etilómetro prácticamente en cualquier patrulla o en cualquier lugar. Y a ver, de hecho, incluso el Supremo en una sentencia del 23 admite directamente el traslado de una persona. Se juzga un caso donde el señor es trasladado y el Supremo lo da por válido. El tema está en este 2024 en el Constitucional. En el Constitucional, esta me la sé, Carlos, porque es reciente de este año, está recién salida del horno, la STC 4024. Al final nos dice que, pues, que ninguna norma regula que la alcoholemia prevea el traslado, que es una carga que el administrador no tiene por qué padecer o ¿Soportar? admitir. Y se juzga el caso de 2 compañeros de Policía Nacional que observan síntomas en un conductor, requieren a la Policía Municipal de Madrid. La Policía Municipal de Madrid está ocupada en ese momento y no puede acercarse, entonces, no en calidad de detenida, cogen a la conductora y la llevan a las dependencias de la Policía Municipal de Madrid a efectuar la prueba. Pues aquí entra en juego la dinámica del derecho procesal penal. Esta señora recurre y alega ante el Constitucional que se ha vulnerado el artículo 17 de la Constitución, que es el derecho a su libertad de ambulatoria. Entonces, como la única prueba que sustenta la condena está basada en una infracción a un derecho fundamental, que es el artículo 17 que tenía esta señora porque no tenía obligación de ser trasladada, todos sabemos que cualquier prueba obtenida con vulneración de un derecho fundamental es nula y por lo tanto no se puede aportar al proceso y por lo tanto, presunción de inocencia, la señora sale absuelta. En conclusión, eh, no se puede obligar a las personas a ser trasladadas, no tienen por qué padecer las consecuencias de que la administración no tenga allí un etilómetro. A nivel personal y profesional, esto yo creo que pudiera resultarnos problemático hace a lo mejor 5 o 10 años, pero a día de hoy, con la generalización de los etilómetros portátiles o incluso los etilómetros de toda la vida que se pueden conectar al encendedor de un patrulla, yo entiendo que además con mayor INRI es obligación nuestra el llevarlo encima a la hora de hacer una prueba etilométrica. Bueno, que sepas que esa sentencia también la comentamos en el canal de Telegram de Itepol, que no todo es sobre Ujú. el uso de la fuerza, pero esas que son llamativas y referente al trabajo policial diario,
pues también la estuvimos comentando, pues porque a cualquier compañero, cualquier cuerpo le puede ocurrir, y en este caso, para evitar que sean condenados, que es lo importante, llegar a casa de una pieza y que no nos toquen el sueldo. Efectivamente. Siguiendo con el 383, y cuando el conductor quiere soplar, pero debido a la sintomatología que lleva sus condiciones no puede, sería un 3792, también sería un 383. A ver, en principio hay un concurso, eso también está, la jurisprudencia lo ha resuelto porque había juzgados que entendían que el 383 subsumía al 379. En principio hay un concurso real de los dos delitos, es decir, una persona que va bajo los efectos del alcohol y se niega a soplar está cometiendo dos delitos. Y ojo, cuando lo encartamos y cuando le leemos los derechos, hay que leer los derechos por dos delitos, no por uno. Cuestión distinta es el tema del pleno despliegue de estos artículos. Porque, por ejemplo, si una persona ante una negativa alega, porque claro, el alcohol está regulado como una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Entonces, si bien no tiene cabida en el 379, en la negativa sí que los juzgados están admitiendo como una eximente incompleta, como una atenuante, nunca como una eximente completa, ¿vale? El hecho de que el señor, bueno, pues iba tan influenciado por las bebidas alcohólicas que no era capaz de entender o de racionalizar en su proceso interno las advertencias sobre las consecuencias de la negativa. Pero es un caso que está fuera de la órbita de la actuación policial, es decir, nosotros nos tenemos que circunscribir a relatar los hechos jurídicamente relevantes y luego ya porque no se aplica de oficio, lo tiene que pedir la defensa de parte del señor, pues ya tratará de demostrar con sus medios o solicitar en los escritos provisionales o bien la circunstancia atenuante o bien la circunstancia de la eximente incompleta. Lo que nunca he encontrado ha sido una... Sí que he visto varias sentencias, de hecho es relativamente habitual, de un concurso del 379 más el 383, es decir, una persona que va bajo la sintomatología del alcohol y que se niega a efectuar las pruebas, donde se pune por el 379 y se le atenúa la pena del 383, pero nunca he encontrado una eximente incompleta porque al final la jurisprudencia lo que entiende es que una eximente incompleta al final este señor tendría que estar en el coma y si está en coma no puede conducir. Pero sí que es verdad que en esos supuestos se entiende que no puede racionalizar la información y las consecuencias negativas y se le aplica ahí sí que entra en vigor, en juego, perdón, la circunstancia modificativa de la responsabilidad, pero solo para la negativa, no para el alcohol. Pues nada, pues ahí queda resuelta la duda. Vamos a pasar al 384, que el 384 junto con el 379.2 son los capítulos que más abarcan lo que es en el manual. Además, también, como muy bien vas explicando y vas haciendo referencia a los datos de las estadísticas de la memoria de fiscalía, que bueno, la mayoría del 379.2 son los que más, creo que eran 75.000, ¿no? El último año, 80.000 expedientes que se han llevado a cabo judicialmente, y luego va el 384. Mi diferencia, mi pregunta es, ¿por qué ahora ya por fin es solo 384 y ya no se aplica el 468 de quebrantamiento? Bien, pues a ver, en principio hay que tener en cuenta que los delitos contra la seguridad vial, hablando en vasto, dos tercios son el 379.2 y un tercio son el, el 384. El resto, el resto de delitos es cuando cortas un cuchillo con la tarta, el chocolate que se queda en el cuchillo. Es decir, son muy poquitos, tienen muy poquita representación. Tanto, por ejemplo, el 385 como el 379.2 o el 381, en toda la anualidad apenas no suelen llegar a los 1.000 procedimientos penales al año cuando estábamos moviéndonos en cifras de 60 a 70.000 en el 379.2, que es una cosa que también nos llama la atención de, a pesar de todos los esfuerzos y todos los controles y de toda la presión del sistema en reprimir este tipo de conductas, y todos los años tenemos 60 70.000 hechos con relevancia penal, más aparte del administrativo. Bien, el 384 en principio nació para eso. La Ley Orgánica 15/2007, en su preámbulo, al final lo que trata es de evitar que los procedimientos de tráfico, pues algunos acaben en contenciosos administrativos y otros acaben en penal. Y en principio lo acaba derivando toda la vía del 384. Sí que tenemos en cuenta, porque el 384 es un artículo que, como bien decía un fiscal en una memoria, qué fácil parecía simplemente poner en el Código Penal que en quien no tuviera carné fuera delito, y lo complicado y enrevesado que nos ha salido este artículo.
porque si no recuerdo mal, es con mucha diferencia. En el libro solo ponen supuestos prácticos y este es el que más casuística tiene, porque se pueden dar 1 millón de casos, porque además realmente tiene una triada. Este artículo 384 realmente tiene tres conductas diferenciadas. Hay una de ellas que era la de cuando un conductor por una pena singular, en singular, de más de 2 años, al que se le retira el carnet de conducir, entra en vigor el artículo 47 del Código Penal y se le retira el carnet de conducir, pues ahí había dudas de ese señor que cometía, porque claro, nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de tipicidad y legalidad. Y ninguna de las tres párrafos del artículo 384 comprende a quien conduzca por haber sido condenado con pena singular de más de 2 años y no se vuelva a sacar el carnet de conducir. No, no, eso no es lo que dice el 384. Entonces, la circular de Fiscalía 10-2011 lo que te venía a decir es, bueno, se le podrá hacer por el 468 un delito de quebrantamiento de condena, siempre y cuando el juez, cuando le sancionó, le advirtiera de las consecuencias jurídicas. Esto poco a poco ha ido evolucionando y al final el Tribunal Supremo, que afortunadamente desde el recurso de unificación de doctrina del 2015 ha abierto la puerta a que, a estos delitos menores, entre comillas, pues puedan ser objeto de la función homofiláctica del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha dicho que al final que todo 384. ¿Vale? Aunque ha sido un pronunciamiento indirecto, el Tribunal Supremo nos indica que todos estos casos se tramiten por el 384, lo cual a nosotros, desde un punto de vista de la Policía Judicial del Tráfico, pues nos simplifica y nos ayuda, pues porque no es lo mismo el procedimiento por un delito contra la seguridad vial que el 384, que va por juicio rápido, que el que puede dimanar de un 468, que es un quebrantamiento de condena, con presencia preceptiva de abogado, por ejemplo. Solo una de las diferencias que tiene. Entonces, pues bueno, en ese aspecto sí que nos ha simplificado mucho la labor y parece que después de pues ya casi 17 años de vida de este artículo y todas las interpretaciones que ha habido, aunque queda alguna cosilla pendiente en el Supremo, pues parece que ya está todo bastante, bastante asentado. Que por eso creía yo que el momento oportuno de confeccionar el libro era este, porque muchas de las dudas que ha habido en los últimos años sobre las novedades legislativas en materia de seguridad vial, que ha habido muchas, pues afortunadamente el Supremo prácticamente ha resuelto el 99% de ellas. Exacto. Y luego, como bien decías, en esta triada y todos los supuestos que pones en el manual, y con relación al que estabas comentando, por ejemplo, si tú pierdes el permiso por puntos y estás 6 meses si eres de ámbito general o 3 si eres profesional y no haces el curso, sigue siendo un delito, pero sin embargo, si has tenido una condena penal de 1 año, 11 meses, 29 días y no haces el curso, es una infracción administrativa. Entonces, pues sí, como bien decías, es anecdótico dentro de todas las peculiaridades que se pueden dar en este artículo, que además pones muchos supuestos, explicas los diferentes casos que hay, y yo creo que queda, la verdad, que bastante claro en esta materia del 384. Luego, otra pregunta referente, bueno, pues actualmente ya no vemos a tanta gente en minimotos como hace, no sé, 12, 14 años, pero ahora sí que la gente va en patinetes y en patinetes que a veces superan lo que es lo que te dice el Reglamento General de Vehículos, ¿no? De 25 kilómetros que tienen que ir. ¿Se podría aplicar un 384 a estos conductores de patinetes? Sí, lo estamos aplicando y aparte además ya está cogiendo inercia a nivel judicial, porque antes las primeras veces que enviabas a sede judicial solicitando, por ejemplo, el peritaje del artefacto, pues no sé, en el juzgado decían, el iluminado este, ¿de dónde ha salido? Pero el tema de los patinetes, por ejemplo, entre el 2022 y el 2023, o mejor dicho, vehículos de movilidad personal, la verdad que han llegado varios a nuestro alto tribunal, al Supremo, y claro, todos aquellos vehículos los falsos vehículos de movilidad personal, todos aquellos vehículos pues con una potencia de más de 1000 vatios, lo que supera los 25 kilómetros por hora, pues claro, según la directiva del 2013, pues son ciclomotores o incluso hasta motocicletas y por lo tanto pues necesitan carnet de conducir y si el señor no tiene carnet de conducir, pues está cometiendo un 384 pues como una casa. Además hay una de las sentencias que comento en el libro que me gusta mucho porque si bien había una sentencia de una audiencia provincial donde a mí me llama mucho la atención, creo que era de Aragón, donde parece que
el juez echa por tierra el trabajo de los compañeros, porque usted para investigar o para imputar a una persona, pues necesita hacer un examen exhaustivo del vehículo, necesita usted que se monte la persona en el patinete para ver eso en cuántos kilómetros hora detrae la velocidad. Sin embargo, hay una sentencia del Supremo que, por ejemplo, el señor alega el error de hecho. Es decir, mire, yo es que no sabía que este patinete era una moto. Es decir, pues yo creía que con esto cogía 80 por hora y era legal. Y al final lo que viene a decir, y es una sentencia muy importante que a mí me gusta ponerla siempre que hacemos un atestado de estas características, siempre me gusta hacer una diligencia haciendo constar la sentencia del Supremo donde viene a decir, mire, es muy fácil averiguar que este vehículo no era un vehículo de movilidad personal y no se le puede aplicar a usted el eximente del error de hecho de derecho. Es una sentencia además que es muy interesante y que recomiendo. No te lo vas a creer, pero en el canal de Telegram también hemos comentado esa sentencia, ¿vale? Porque uno de nuestros cursos también es el tema de vehículos de movilidad personal y también Sí. la subimos al canal. A partir del 2027, Caco, lo tendremos muy, muy fácil, porque como ya va a ser obligatorio que todos vayan con la plaquita, porque a día de hoy todos los que se venden sí, pero todos los que se ha vendido hasta el 2027, digamos que tiene bula para circular. Entonces, a partir de enero de 2027 lo tendremos aún más fácil. 12 de enero, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de primera Creo que quincena. creo que era el 12 de enero, porque yo tengo uno y también voy a tener que adaptarlo o venderlo antes. Bueno, Oferta. vamos a estar terminando ya entre el articulado, vamos a ir al 385, que me llamó mucho la atención, ¿no? Este es cuando pones, que también explica las distintas formas de cometer este delito, que incluso hay una omisión, puede ser por comisión o por omisión, ¿no? El Mm. poner las sustancias o un vehículo o demás. Pero me gustó mucho este apartado. Un vehículo con el motor apagado que yo empujo y su conductor está ebrio, ¿podría ser considerarse un delito dentro del 385? Sí. ¿Por qué? Sin ningún problema, porque el 385, el 385, el 385 es que es una cláusula de cierre. Es el último artículo de los delitos contra la seguridad vial y hace de cláusula de cierre del sistema. Es decir, por ejemplo, imaginemos que en lo alto de una pendiente un conductor borracho quita el freno de estacionamiento y se desliza con el motor apagado a través de de la fuerza de la gravedad. Pues esto, que nos puede parecer extraño, ha llegado varias veces a nuestros tribunales y el Supremo, desde épocas preconstitucionales, el Supremo, ya hay sentencia del 68 que dice que conducir exige que el motor se desplace eh, por impulsos del motor. Vale, bien, pues por el 3792 no está usted conduciendo, pero me queda la cláusula del 385. El 385 es cualquier obstáculo imprevisible que genere un riesgo grave para la circulación. Yo creo que cualquiera de las personas que nos esté escuchando puede entender que un coche, aunque vaya con el motor apagado, que vaya descendiendo por la cuesta de una montaña o de una pendiente a los mandos de una persona bajo los efectos de la influencia del alcohol, eh, que pese 1000 kilos, pues yo creo que esa persona, además porque si está apagado seguramente el volante esté bloqueado. Entonces, si se cruza una persona, va a poder girar el volante. Es decir, esa persona está creando un riesgo grave para la circulación a través de la colocación de obstáculos. Y un vehículo, aunque esté apagado, deslizándose en pendiente, es una colocación de obstáculos. Y la única diferencia es que ese señor, en vez de enfrentarse a una pena de 3 a 6 meses, se enfrentaría a una pena 4 veces superior, de 6 meses a 2 años. Casi si fuera su defensa, le recomendaría que dijera que iba con el motor encendido. Hay ejemplos donde, por ejemplo, en Castellón, en una comarcal, el snooker, había dos señores que, a modo de imitación del bobsleigh jamaicano, pues en un monopatín de 2 metros de longitud, pues se dejaban caer por la pendiente de una montaña de estas donde los motoristas por el fin de semana suelen curvear, ¿no? Entonces había varias quejas, la Guardia Civil monta un operativo y de repente se encuentran a un señor con casco, tumbado en horizontal, descendiendo a toda leche, perdóname el vocabulario, pero es lo que había, por la cuesta de una pendiente, por una carretera comarcal con un monopatín de 2 metros que obviamente invadía, por ejemplo, el carril contrario cuando cogía una curva, porque suelen ser curvas muy cerradas, pues el 385 del Código Penal.
Porque el 385 del Código Penal, por ejemplo, los obstáculos no hace falta que sean personas, o sea, materiales, pueden ser personas. Un autoestopista por la noche sin visibilidad que se abalanza contra los vehículos para hacer autostop, puede ser un 385 del Código Penal. El típico borracho que sale del bar y se mete en mitad de la avenida y empieza a coger vallas y la empieza a tirar contra los vehículos y va deambulando en zigzag por mitad de la calzada, el obstáculo no tiene por qué ser un objeto. La jurisprudencia nos dice que puede ser una persona. ¿Podría caber en este caso también el conductor con el vehículo en marcha en doble fila que está durmiendo dentro? ¿Que se ha Sí, quedado dormido? a ver, normalmente es que como en el 385 caben muchas conductas, lo que suelo hacer más o menos es agruparla en grupos homogéneos dentro del libro. Y uno de los grupos homogéneos, porque por ejemplo está la suelta de animales o el lanzamiento de piedras desde balcones o puentes, que sería otro grupo. Un grupo es el de aquellos vehículos accidentados, por ejemplo, o no accidentados, donde el conductor, pues por ejemplo, deja el coche en mitad de un cambio de rasante, sin visibilidad, sin ninguna luz encendida y en mitad de una curva. Pues hay muchos casos donde se condena a ese señor porque ha creado un obstáculo en la vía pública y Vamos, además tiene la obligación de retirarlo. dentro de una de las diferencias, o sea, de las diferentes, de las formas que se puede cometer el 385, conforme yo lo iba leyendo el manual, iba pensando, pues es que aquí cabe ese control policial que haces en una zona de poca visibilidad, en una curva, etcétera, etcétera. Y va justamente dos párrafos siguientes lo pones, que un mal control también podría incluso caber el 385. Sí, ¿no? Y más cositas. Hay que tener en cuenta, y por ejemplo, hay una guía de buenas prácticas en temas de accidentes de tráfico y todo fiscalía. Y es curiosa porque en esa guía, cuando hay un accidente de tráfico y da unas directrices tanto a bomberos como a policía, guardia civil y servicios sanitarios, el que da la orden de abrir la vía no es el bombero ni el de la ambulancia, es la fuerza y cuerpo de seguridad competente arreglo la titularidad de la vía. No podemos abrir una vía después de un accidente hasta que no nos aseguramos de que esté totalmente limpia y expedita. ¿Por qué? Porque es obligación de la administración. ¿Y quién es el representante de la administración en ese lugar, momento y hora? Pues la policía en ese momento. Y estas Basta. cosas siempre pasan un 15 de agosto por la noche. Exacto. Vamos a pasar ya a la última pregunta sobre el articulado Sí. 385 bis, que yo en su día, cuando, si no recuerdo mal, fue la reforma del 2007, cuando ya la introdujeron, este artículo que metieron, pues eso, el 126, hacía referencia al 127 y 128 como instrumento del delito. Yo creo que ahí el legislador lo que buscaba era que en todos los delitos, y no solo en casos concretos, se procediera a la incautación del vehículo. Que Pero, existiera la posibilidad, sí. ha pasado los años y al final ves que la jurisprudencia solo la aplican para casos de multireincidentes cuando es un 384 o cuando es un 3792 o en el caso de que haya habido algún fallecido. ¿Qué opinas al respecto? Opino que es una herramienta que está infrautilizada. Muy infrautilizada. Es decir, se reformó el Código Penal porque, dada la ubicación que tenía antes en el 381.3, pues podía inducir a error de que solo se podía aplicar en las conducciones temerarias. Luego se modificó el Código Penal. Se dijo que no, que el comiso del vehículo es aplicable a cualquier delito contra la seguridad vial. Pues como dice la parte general del derecho penal respecto a todos los delitos dolosos. Entonces es una herramienta que está muy infrautilizada. A ver, no es una herramienta a utilizar a discreción, pero es una herramienta, pues, por ejemplo, ante casos graves de homicidios o lesiones graves, yo siempre recomiendo que se ponga el vehículo a disposición judicial, que se proceda al comiso. ¿Por qué? Para asegurar el pago de posibles responsabilidades pecuniarias. Cuando los hechos son muy graves, es decir, pues un señor que, no sé, hace poco un vasco batió el récord mundial de alcoholemia, que creo que dio 4,8 o algo así en sangre, que sería dos coma Ah, cuatro o una conducción, por ejemplo, a 120 por vía urbana, es decir, casos muy graves, la naturaleza del hecho, multireincidentes. Yo es una herramienta que recomiendo, que además es que si no lo haces tú, no hay posibilidad de ejecutarlo después o das pie a la evasión de la prueba, pero si lo haces, pues si el fiscal puede decir después que no lo considera oportuno, se le devuelve y Santas Pascuas, no pasa absolutamente nada. Pero sí que es verdad que hay
Inercias, porque en policía local trabajamos, bueno, en toda la fuerza de cuerpo de seguridad se trabaja mucho por inercias y hay una cierta inercia al no poner nunca el vehículo a disposición judicial y es el objeto del delito, siempre y cuando no pertenezca a un tercero. Es que además es una herramienta. Normalmente en criminología dicen, ¿cuál es el delincuente más reincidente? Y mucha gente habla del depredador sexual. Pues mire, es que hay una figura penal donde la reincidencia del depredador sexual palidece al lado de este señor, que es el que no tiene carnet de conducir, el 384. Es muy habitual los mayores índices de reincidencia de todo el Código Penal. Uno de los mayores es el 384 del Código Penal. El que no tiene carnet de conducir, muy difícil que se reinserte y va a seguir conduciendo sin carnet de conducir. Una de las pocas posibilidades es, por ejemplo, poner el vehículo a disposición judicial. Al Y no final, pasa absolutamente nada, porque es una herramienta totalmente legal. Si después el fiscal no la valida y después sigue con ella, pues se le devuelve al señor el vehículo y ya está, no hay ningún problema. eso sí, luego en el acta de inmovilización o de oficio a juzgado hace referencia a que se entregará el vehículo una vez que lo autorice la autoridad judicial, Siempre, pero siempre. luego el previo abono de las tasas que se hayan gastado, que luego a veces te venían al principio sobre todo y el juzgado te decía que eso tenías que entregar y si no habías Mm, especificado, al principio se entregaba y luego se tuvo que modificar. sí, Has hablado antes de la titularidad, que en el libro también hace referencia, ¿no? La diferencia entre la titularidad real y la titularidad del vehículo, que eso también es importante para lo que te decía del tercero de buena fe. Y ahora, por ejemplo, te vienen a ti, Antonio Carrasco, jefe de la Policía Local de Alacuas, experto en materia de delitos contra la ciudad, y te dicen, ¿qué modificaciones introducirías en estos delitos? Sorpréndenos. Ya bien, sé que las pues, tasas objetivas en materia de drogas va a ser una porque tienes una buena tesis, que también me ha leído y también la recomiendo. pues mira, justamente eso que decías al principio en la introducción de que escribíamos un poquito, justamente este año en la Revista General del Derecho Administrativo publicamos un decálogo en relación a 10 medidas a mejorar en materia de tráfico, ¿vale? 7 la mayoría son a nivel administrativo, ¿vale? Y 3 a nivel penal. A nivel administrativo es que hay muchas. Desde la prohibición del uso de móviles en gasolinera a estar pagando la gasolinera con el móvil, por ejemplo. Es un pequeño detalle. Y más en las de autopago, que vas y estás el surtido al lado y tú pagando. Bueno, yo te diría 3. La primera, por no repetirme con el anterior podcast, las tasas objetivas de drogas. O sea, es que estamos muy atrás, Carlos, pero muy atrás con respecto a Europa. Es decir, nosotros con el alcohol ya nos pasó y tardamos en engancharnos al tren europeo, pero es que con las drogas seguimos insistiendo con el alcohol. Ahora el Congreso acaba de aprobar la reducción del alcohol. Sí, fenomenal, pero señores, que el problema lo tenemos con las drogas, ¿no? Lo tenemos también con el alcohol, pero es que nosotros, por ejemplo, en la Academia Valenciana de Seguridad Pública, en el IVASPE, en la última promoción hicimos 360 pruebas aleatorias de un control de alcohol y drogas. Carlos, ¿cuántas personas me dirías tú que dieron positivo en alcohol y cuántas me dirías tú que dieron positivo en drogas? Si De era un lunes, 300, de 300, si era un lunes por la mañana en drogas, pues más del 5. A ver, si me voy a las tasas, por ejemplo, de fallecidos, que este último año ha sido un 51%, pues yo te diría que un 60 por ahí. sí que es verdad que los lunes da más que un jueves por el consumo recreativo de fin de semana, pero mira, de 360 pruebas aleatorias, solo un señor dio positivo administrativamente en alcohol, uno, y 47 en drogas. Y seguimos legislando con alcohol, que no digo que no, pero que centrémonos que el problema lo tenemos con las drogas, que estamos desplazando al consumidor de sustancias psicoactivas del alcohol a las drogas. Una medida mucho más efectiva sería establecer tasas objetivas para las drogas, igual que hicimos con el alcohol en el 2007. Otra sería establecer un subtipo agravado en el Código Penal para los policonsumos. Francia, que es nuestra matriz legislativa, lo tiene así. Si usted da positivo, por ejemplo, en alcohol o drogas, son 2 años de prisión y 4.500 euros de multa, pero si usted me da positivo en alcohol y en drogas,
como la antijuricidad es mucho mayor, ya no son 2 años, son 3 años y la multa ya no son 4.500, son 9.000. ¿Por qué? Porque conducir drogado o alcoholizado multiplica el riesgo por 20 o por 30, pero beber menos alcohol y tomar un poquito de drogas produce efectos sinérgicos que provocan un incremento de riesgo en un 200%. Eso lo decía el proyecto DRUI. Entonces yo establecería subtipos agravados para los policonsumos, igual que por ejemplo ha hecho Francia. Y lo último que establecería a nivel penal, y es una cosa que no entiendo, es en el 384, por liarlo un poco más, ¿no? Porque parece que el legislador ya lo tiene claro. Para hacer el manual más extenso. Sí, el Reglamento General de Conductores, cuando te habla de pérdidas de vigencia, realmente te dice que existen dos pérdidas de vigencia. El 70 y el 71. Y, el, Psicofísica y la de y, pérdida de puntos. y, sin embargo, el Código Penal solo le da relevancia penal a una pérdida de vigencia, que es la pérdida de vigencia por 71. puntos. Te voy a poner un supuesto práctico y yo creo que con esto se entenderá. Yo, por ejemplo, pues Una persona que tiene una pérdida de visión. sí, una persona que tiene pérdida de visión, pues por ejemplo, esa persona, una persona mayor, tiene una degeneración macular, va perdiendo la vista poco a poco, progresivamente, hasta que no ve. No ve, se queda ciega. Esa persona pierde las facultades psicofísicas para conducir y una resolución del jefe provincial de tráfico al final se le declara la pérdida de vigencia del permiso, pero no por el agotamiento del saldo legal de puntos, por la otra que regula el Reglamento General de Conductores. Usted pierde el carnet, una pérdida de vigencia por la pérdida de las facultades psicofísicas. Ahora yo ese señor me lo encuentro mañana porque el señor cree que puede conducir. La respuesta del ordenamiento jurídico, ¿cuál es? Una denuncia administrativa. Y 500 euros. Le metemos el 385, ¿no? Y al final, sin embargo, imagínate una persona que se declara objetor social, objetor del cinturón. Yo no quiero llevar cinturón, porque entiendo que vulnera mi libertad individual y no quiero llevar el cinturón de seguridad. Vale, pues no lo llevé. 200 euros y 4 puntos. Al día siguiente, buenos días, 200 euros, 4 puntos. Al día siguiente, buenos días, 200 euros, 4 puntos. Si tiene 12, pues este señor al final pierde el carnet. ¿Por qué? Por la otra pérdida de vigencia, por el agotamiento del saldo legal de puntos. ¿Ese señor ha puesto en peligro la vida de alguien, aparte de la suya? No. Y cuando yo me lo encuentre en la carretera, ¿qué le voy a dar? Pues el zapato más grande, el zapatazo más grande que le voy a dar, que es la vía penal. Es decir, no tiene sentido que las pérdidas de vigencia al final es cuando una persona no es apta para conducir, porque genera un riesgo para terceros, que lo que se trata esto es de de protegernos todos, por eso nos damos unas reglas de convivencia. Pues no tiene sentido que unas pérdidas de vigencia se castiguen por la vía penal y otras pérdidas de vigencia se castiguen por la vía administrativa, porque más de una vez me he encontrado yo en la calle con sujetos con pérdidas de vigencia conduciendo. Y además, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con el tema de, que yo siempre lo he dicho, el tema de las drogas. En materia de tráfico, sería una buena medida, no para acabar totalmente, sino con parte del consumo. Porque si tú, cada persona que conduciendo te da positivo en drogas, en vez de una infracción administrativa, lo que establecías de una tasa objetiva, toda persona que haya positivo directamente fuese un delito, yo creo que ayudaría, o creo, eso, o la gente sacaría más el transporte público, a reducir lo que es el consumo. Ya, los países que mejores tasas de seguridad vial tienen, que son los países nórdicos y Nórdicos, anglosajones, sobre todo Noruega, Suecia y en Noruega. menor medida Finlandia, todos los que tienen mejores resultados han adoptado la propuesta que has hecho tú. Claro, es que no es descabellado, ten en cuenta que todo lo que conlleva, todo lo que envuelve el tema de las drogas, mueve muchos delitos, lesiones, homicidios, delitos contra el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sería una buena Mm. medida, creo, que a lo mejor reducir lo que es el consumo hoy en día. Y bueno, ya para finalizar, Es un dime, problema que se agravará. Es un problema que claro, se claro. agravará. Portugal legalizó. Alemania este 2024 ha legalizado también el consumo de cannabis y en España se legalizará el consumo de cannabis a medio plazo. Y es un problema que pues convendría atajar ya desde un primer momento, porque el problema lo tenemos no ya, el problema lo tenemos desde hace 20 años, que en el 2000 las autopsias del Instituto de Toxicología por accidente de tráfico, la gente que tenía drogas era un 9% y ahora estamos ya casi por el 50%. Sí, no, no, ya lo hemos pasado, ¿eh? El año pasado, el 2023, ya fueron 51%, o sea, el anterior fue un 49%, ahora ya estamos en un 51%. Mm. Que administrativamente
o sea, cuando haces la prueba, el resultado mayor era el THC, pero en las autopsias la droga que más da es la cocaína. Sí, ya tenía un repunte, ¿eh? Se ha notado la bajada del precio en el mercado, ¿eh? Es No, yo decir, como no suelo comprar, no, a mí es que me llamó la atención porque pues cada uno tiene sus manías y a mí me gusta mucho la estadística. Y al igual que te he comentado la estadística, por ejemplo, de los delitos contra la seguridad vial, normalmente en controles 2/3 eran positivos en THC y 1/3 era positivo en cocaína. Y a día de hoy, por ejemplo, estos últimos que te he comentado, era justo 50-50. El 50% THC y el 50% cocaína. Claro, preguntando, no lo sabía. El tema estaba, pues, el tema de tú sí. está, ¿no? Que está inundado el mercado porque hay una gran oferta y a la vez más oferta, pues ha disminuido el precio. Es curioso. Pues bueno, vamos a peor. Y ahora sí, por último, y quiero que tú seas, porque tú eres el que lo has propuesto, que des la sorpresa a nuestros oyentes y seguidores. Primero, ¿dónde se puede adquirir tu libro? A ver, el libro está editado por la editorial Tiraldo Blanc. Entonces, en principio, en la editorial Tiraldo Blanc y en todas las casas asociadas, en todas las librerías asociadas a Tirán se puede comprar. Igualmente, en Amazon también, que es la manera también, una de las maneras que también se puede adquirir. Nosotros en las notas al pie, como he dicho antes, pondremos el enlace a Tirarlo Blanc, que lo tienes tanto en opción en papel o en opción para que sea más en digital, que a mí el mío no puedes firmar porque lo tengo en digital y si no me quedo sin pantalla de ordenador. Y bueno, y ahora sí, va, la sorpresa esa que nos has propuesto a Itepol. Bueno, simplemente como estoy muy agradecido de que hayáis pensado en mí para este podcast y entonces tenía pensado regalaros un manual de policía judicial para que lo sorteéis entre los oyentes o entre los miembros de ITEPOD. Pues nada, pues ahí queda dicho, en los próximos días pues daremos la información en nuestras redes sociales y se hará un sorteo, seguramente en Instagram, como hemos hecho otras veces, y nada, y el ganador pues se lo enviaremos totalmente gratuito, con los gastos de envío que correrán aparte de Itepol. Pues nada, Garrajo, muchas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu conocimiento y por esta clase magistral que nos acabas de dar de los delitos contra la sociedad vial. Y ahora sí, despídete como tú quieras. Nada, o sea, agradecerte a ti, la verdad que me hace sentir muy cómodo a la hora de practicar entrevistas. Y bueno, y agradecer a Itepol, pues eso, el que os hayáis acordado de mí y poder hacer este podcast. Pues nada, un placer como siempre, así que un saludo a todos. Un saludo. Podcast y Itepol.